Bienvenidos a Voces en Movimiento, el podcast de la Asociación de Robótica Móvil Española, donde exploramos el presente y el futuro de la robótica móvil. A través de entrevistas con expertos, análisis de tendencia y debates sobre innovación, profundizaremos en el impacto de esta tecnología en la industria, la economía y la sociedad. Bienvenidos al podcast de ARME. Hoy hablamos de un reto que cada vez está más presente en la automatización logística, la interoperabilidad entre robots de distintos fabricantes en un mismo entorno. Cómo se enfrentan las empresas del sector a esta necesidad y qué barreras aún quedan por superar. Nos acompañan dos referentes del sector, Eduardo Munera, fundador y CEO de Deliverance y vicepresidente de ARME, y Industria y Movilidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Para empezar un poco el tema y poner un poco de contexto, quiero haceros una pregunta a ambos. ¿Cómo describiríais, desde vuestra perspectiva, el estado actual de la interoperabilidad en el sector de la robótica móvil y si es una demanda real o es más bien una promesa de futuro? Una de primero. Empiezo yo. Bien, al final, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de lo que sería Tecnalia, nos parece que es algo en un estado incipiente. A día de hoy, bueno, digamos que la robótica poco a poco ha ido saliendo de los entornos de trabajo más o menos controlados. Cuando ha empezado a salir de esos entornos controlados, han tenido que empezar a interactuar distintos tipos de robots con distintos tipos de máquinas, ha habido que empezar a coordinar los robots y ahí es cuando ha comenzado, digamos, la necesidad de empezar a pensar en lo que es la interoperabilidad. Estamos en un momento en el que estamos arrancando, se están planteando ciertos estándares para una cierta interoperabilidad a nivel de comunicaciones, pero todavía queda mucho por hacer. No solo hay que pensar en la parte de comunicaciones, sino que desde un punto de vista de desarrollo de soluciones, como es nuestro caso, hay que empezar a pensar en temas de middleware compartidos, hay que empezar a pensar en interoperabilidad no solo entre robots de un mismo tipo, sino entre robots de distinto tipo, robots que pueden tener distintos tipos de operaciones, incluso de cara a futuro interoperabilidad entre robots y personas. Entonces, estamos arrancando el camino, pero todavía hay mucho que hacer. Yo comparto la opinión de Unai en gran medida. Creo que la interoperabilidad ahora mismo está en una fase muy incipiente. Están habiendo muchas iniciativas enfocadas en diferentes puntos o diferentes formas de abordar el concepto de interoperabilidad, pero lo que es claro a día de hoy es que hay una necesidad de tener sistemas interoperables. Esta necesidad viene también radicada en el hecho de que una empresa no puede ser experta en fabricar todos los tipos de máquinas. Y como tal, si queremos tener un entorno en el cual el proceso logístico, el proceso productivo está totalmente automatizado desde principio hasta final, estas máquinas de diferentes fabricantes van a tener que colaborar para que sea un proceso lo más armonioso posible. El objetivo y la necesidad real de la interoperabilidad es que esto ocurra. Para eso tenemos que hacer protocolos, para eso tenemos que hacer formas de trabajar, guías de buenas prácticas. Entonces, la interoperabilidad es un concepto muy amplio y tenemos que ver qué focos son los que queremos centrar esfuerzos, por dónde empezar y cómo hacer que esto sea algo sostenible y escalable al futuro y que no sea una propuesta oportunista de algunas marcas de, pues, obviamente, introducir sistemas propietarios que al final van en detrimento de la interoperabilidad. Estamos empezando, como comentáis, es algo que va a llevar tiempo. ¿Qué barreras técnicas siguen siendo las más complejas a la hora de integrar robots de distintos fabricantes en una misma operación? La verdad es que hay distintos tipos de barreras. Unas son las técnicas, claramente. Hay barreras, digamos, de diseño, quizá a más alto nivel, pero empezando a hablar de lo que son las barreras técnicas, podemos empezar a hablar simplemente de lo que serían las barreras, por ejemplo, en el modo de comunicar entre los distintos robots. Estamos hablando de cómo hacemos que dos robots de distintos fabricantes puedan ser capaces de empezar a compartir información, que sean capaces de compartir información y entender cada uno de ellos de qué tipo de información estamos hablando. Este tipo de barreras iniciales. Por eso, como comentábamos antes, ¿no? Empiezan a surgir ciertas iniciativas de intentar estandarizar cómo se comunican entre sí distintos robots. Estábamos hablando del VDA 5050, por ejemplo, a nivel sobre todo europeo, que ya define cómo se comunican dos tipos de robots entre sí, aunque sean de distintos fabricantes.
Y en tu caso, Eduardo, como integradores, ¿vosotros cómo abordáis este desafío de compatibilizar esas tecnologías distintas en un proyecto real? ¿Qué le preocupa más al cliente final? Porque esto está empezando. ¿La tecnología o la posibilidad de escalarlo, de la escalabilidad del sistema? Obviamente, cuando aplicamos robots en la industria, lo que se busca es un retorno. El retorno tiene que estar claro y para ello tiene que ser medible. El problema de medir la eficiencia de un sistema multimarca es que estás limitado por varias, la parte del fabricante, su producto y las limitaciones inherentes de dicho producto. Estos robots van a estar trabajando en un entorno físico compartido. Entonces, ha dicho Unai muy bien la parte de las comunicaciones, esa es la parte más IT, la parte más software, y luego está la parte de campo, la parte más de OT, en la cual pues simplemente vas a tener que gestionar ese espacio común que cada robot evalúa, configura de una forma totalmente diferente, y que hay estándares como por ejemplo la VDA 5050, que aunque toca de una forma muy superficial, todavía hace falta indagar mucho más en cómo se va a definir ese espacio, cómo se van a elaborar zonas de trabajo común, zonas de exclusión mutua, y demás tipo de semántica que va alrededor del mapa o de este entorno físico en el cual estamos trabajando. Habéis mencionado ambos esta estandarización, el VDA 5050. ¿Cómo se está avanzando hacia esto o todavía cada fabricante no está muy concienciado y sigue un poco su propio camino? Bueno, al final, a día de hoy, digamos, tenemos una aproximación híbrida, ¿no? Por una parte, sí que se está trabajando cada vez más hacia el VDA 5050. Sí que es verdad que el VDA 5050 a día de hoy está limitado en muchos aspectos, pues tal como se comentaba. Hay aspectos como el poder compartir mapas de distinto tipo. El VDA 5050, por ejemplo, tiene limitaciones en que requiere que todos los robots compartan el mismo mapa, lo que hace que distintos tipos de robots con distintas soluciones de localización, por ejemplo, pues tengan problemas para poder compartir en un espacio de trabajo visiones distintas de lo que es el entorno. Entonces, como decía antes, está limitado, pero se está avanzando poco a poco en su integración. Sus limitaciones, a su vez, hacen que para cierto tipo de aplicaciones fabricantes necesiten hacer evoluciones, entre comillas, propietarias, y a día de hoy no haya un único gran estándar al que poder seguir para tener una solución que más o menos contente a todo tipo de soluciones. ¿Y consideráis que actualmente el mercado está suficientemente educado en esto o es algo que los clientes descubren un poco sobre la marcha una vez que inician los proyectos? Bueno, eso es un tema muy importante a tener en cuenta. El problema que tenemos ahora mismo con la estandarización, con los sistemas de gestión multiflotas, es que muchas veces cuando se vende un sistema global que se integra con todo, la realidad es que no se integra con nada. ¿Por qué? Porque a veces ese sistema propietario, que muy bien ha dicho Unai, hace que el global, el conjunto, no sea aplicable. ¿Cómo se soluciona? Eso lo solucionan los integradores con mucho trabajo de campo, con mucho trabajo de adaptación a un caso muy concreto. El problema de esto es que no es replicable, no es escalable y tiene los problemas obvios que veníamos arrastrando desde hace muchos años de una integración robótica sin ningún tipo de estandarización. Entonces, si queremos que esta estandarización tenga una utilidad práctica y que realmente se establezca en la industria, lo que tenemos que intentar hacer es poner facilidades para que los integradores puedan hacer su trabajo de forma rápida, de forma eficiente y puedan hacer más proyectos y de mejor calidad. Y en el caso, por ejemplo, de los fabricantes o de los desarrolladores, como vosotros, ¿qué papel está jugando actualmente la interoperabilidad como un factor competitivo en el desarrollo de vuestras soluciones? Bueno, al final, en nuestro caso, Tecnalia no es un fabricante de equipos como tal, somos un desarrollador de soluciones para nuestros clientes. Solemos llegar como mucho a una fase de prototipo preindustrial, de alguna manera validamos la tecnología y verificamos que la solución es factible, y ahí sí que la interoperabilidad es crítica, porque sabemos que eso que nosotros estamos desarrollando en un futuro tendrá que integrarse en un sistema existente o en un sistema que como poco va a tener que ser ampliado en un futuro. Entonces sí que solemos trabajar, y esto desde luego sí que consideramos que es crítico,
en considerar la interoperabilidad como un requisito de inicio, no como algo pensado a posteriori, que es uno de los grandes problemas que suele darse generalmente en la industria, en la que una vez que tenemos la instalación funcionando hoy, empezamos a pensar en la interoperabilidad, lo que suele limitar bastante la escalabilidad y, digamos, la ampliación de funcionalidad de cara a futuro. Y en el caso de tenerlo en cuenta, este factor desde el inicio, ¿cómo afectan estas decisiones que el cliente pueda tomar sobre la interoperabilidad en el retorno de la inversión y en la estrategia a largo plazo de vuestros clientes? Obviamente, Unai lo has descrito muy bien. Cuando tú haces un diseño desde el principio con una estructura escalable y sostenible, luego las futuras ampliaciones del proyecto son mucho más eficientes, son mucho más fluidas, se tienen que invertir muchos menos recursos y, por lo tanto, los retornos de interés son mucho más claros y mucho más obvios. Al final, las integraciones improvisadas, que no siguen estándares, que no tienen ningún tipo de planificación previa, van en detrimento de la adopción de robótica móvil en la industria. Una vez más, como comentábamos, el objetivo es facilitar las integraciones, que sean lo más rápido posibles y sean lo más económicas posibles en la parte de integración. Porque tenemos un problema muy grande en la industria a día de hoy, que es los márgenes de proyectos de robótica móvil. Para mejorar eso, ¿qué tenemos que hacer? Estandarizar, facilitar, dar apoyo al integrador, y es una cosa que muchas veces las grandes marcas dejan de lado. Entiendo que es un poco precisamente lo que se busca, esa colaboración, ¿no? Iba a preguntaros qué tipo de colaboración creéis que entre fabricantes, integradores y clientes es necesaria para que los proyectos de interoperabilidad o para que la interoperabilidad deje de ser un reto y se convierta en una ventaja estratégica real. Bien, aquí yo creo que es importante destacar que la interoperabilidad no solo es ser capaces de hacer que dos robots se comuniquen entre sí. Tiene muchos aspectos que deben estar cubiertos. Por ejemplo, alguno de ellos es, como se comentaba, ¿no?, la parte semántica de la información que se está compartiendo, incluso la parte de simulación para poder simular flotas de distintos robots en un entorno de forma previa a hacer la instalación, de forma que podamos validar si la solución que queremos integrar es factible o no, o si aporta, o qué tipo de ventajas aporta, incluso temas de, no sé, poder en un futuro integrar robots con distintas funcionalidades, sobre todo a día de hoy, en el momento en el que estamos con robots que sabemos que van a integrarse con capacidades nuevas que a día de hoy muchas veces ni siquiera podemos pensarlas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de poder integrar nuevas funcionalidades, de poder hacer cosas como simulación de sistemas distintos, de poder compartir información a un nivel más semántico, son muy importantes, y eso excede de alguna manera de la capacidad de un fabricante concreto o de un integrador concreto. Ahí es donde asociaciones como, por ejemplo, ARME, yo creo que juegan un papel muy importante, de forma que puedan unificar criterios, establecer puntos de vista más globales y que ayuden a definir ese campo de trabajo global en el que poder trabajar en lo que es esta interoperabilidad, que es algo bastante complejo y que tiene que ser visto desde una perspectiva alta. Yo voy a añadir algo más a lo que ha dicho Unai, y es que tenemos que empezar a pensar en el robot no como un sistema aislado, sino como algo que forma parte de un total. A veces las empresas de robótica móvil tienen esa tendencia a pensar solamente en el producto que ellos están ofreciendo, pero nos tenemos que dar cuenta de que el robot es un elemento más en el proceso intralogístico, en el proceso productivo, y tenemos que ver cómo encajan todas las piezas. Porque al final, pues un sistema de gestor de flotas no solamente va a ser el único software de IT que vas a tener a nivel de planta, vas a tener SCADAs, vas a tener RPs, vas a tener sistemas MES. Todos los sistemas tienen que coexistir, y la integración, digamos, seamless, que se dice en inglés, es muy importante para facilitar el correcto funcionamiento de la aplicación final. Sí. Esa colaboración y esa integración que tú también mencionabas, que es más fácil que quizás se hagan desde asociaciones o agrupaciones como en este caso ARME, y que precisamente hemos empezado el podcast hablando sobre que ya hay iniciativas, y en ARME se está desarrollando una iniciativa que es ARI. Explicadme un poquito más sobre esta, en qué consiste, cuáles son las líneas de trabajo, cuál es el objetivo. ARI son las siglas del ARME Interoperability Initiative, que hemos lanzado desde la asociación, y que lo que buscamos
no es crear un nuevo estándar que compita con los ya existentes, sino buscamos cubrir los huecos, las carencias que hemos encontrado, que precisamente van orientados a facilitar a integradores la adopción, la instalación de estas máquinas, sistemas multimarcas, sistemas interoperables, y estamos trabajando alineándonos con estándares existentes como UDA 5050, como ciertas ISOs que ahora mismo están en discusión y que van a anunciarse en los próximos meses, los próximos años, que son muy importantes, y queremos establecer esa comunidad de empresas en el ámbito internacional. Trabajamos con miembros tanto de Estados Unidos, Europa, China, para que todas las piezas encajen y todo el mundo nos pongamos de acuerdo, porque al final va en el beneficio de la robótica móvil y de su adopción a nivel global. Para todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, seguro que ya les habéis dado un montón de consejos sobre la interoperabilidad, pero para cerrar un poco este episodio me gustaría que pudieseis dar o saber qué consejo le daríais ya de forma un poco más personal cada uno de vosotros a una empresa que quiera automatizar su almacén con robots móviles. ¿Qué debería tener claro sobre interoperabilidad desde el primer minuto? La verdad es que es complicado, pero igual que en alguna otra ocasión, ¿no? Se comentaba que para pensar en una automatización y robotización, lo primero es dejar la automatización y robotización para el final. Primero hay que pensar en realmente cómo queremos optimizar nuestros procesos y que la automatización sea una consecuencia final de una replanificación o de una repensada en estos procesos. En la interoperabilidad pasa algo similar. Hay que pensar, como comentaba Eduard, que esto se va a tener que integrar en un sistema más complejo, de mayor nivel. Hay que pensar en el sistema como un conjunto, y en ese conjunto hay que ver dónde encaja este sistema robótico que queremos integrar. Y ahí es donde la interoperabilidad empezará a tener sentido. Unai lo ha descrito muy bien. Al final el titular sería automatizar con sentido. Queremos saber qué buscamos con esta automatización antes de realmente definir si lo que queremos es un robot móvil o necesitamos otro tipo de solución. Uh-huh. Porque al final las implementaciones de robots en sitios donde no son la herramienta adecuada perjudican a este tipo de soluciones. Con lo cual, la robótica móvil puede ayudar mucho, pero tenemos que tener claro cuál es el mejor robot o la mejor solución para cada aplicación, y lo que pensamos que va a traer como una consecuencia muy positiva la interoperabilidad es que ya no vamos a estar casados o vinculados con un fabricante en el cual todos los robots van a tener que ser de este único fabricante, sino que vamos a buscar el mejor robot para cada aplicación, y si esas aplicaciones se combinan entre ellas, pues este sistema de interoperabilidad lo que nos va a permitir es que no encontremos ningún tipo de diferencia y puedan coexistir en armonía. Vamos a ganar, entiendo, productividad, eficiencia, no ser soluciones más o desarrollos en su conjunto más flexibles, podríamos decir. Aquí el objetivo es generar la solución más eficiente, más flexible, sobre todo no solo hoy, sino también de cara a futuro. Y aquí es donde la robótica y la interoperabilidad son herramientas para conseguirlo, pero no son el punto de partida. Primero hay que pensar en cómo ser más eficientes y utilizar las herramientas que tenemos para conseguirlo. Pues con esto acabamos este episodio. Muchísimas gracias, Eduardo y Unai, por estar aquí y por compartir vuestra visión y vuestro conocimiento. Hemos visto que la interoperabilidad no es solo una cuestión técnica, sino que también es visión estratégica, colaboración y madurez también del mercado y de esas soluciones, ¿no? Muchísimas gracias también a todos los que nos escuchan. Nos encontramos en el próximo episodio del podcast de ARME, donde seguiremos analizando la robótica móvil, cómo la robótica móvil está transformando nuestra industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Producido por SuitePro, la agencia de marketing industrial, combinando estrategia y ejecución épica.